Hola, te doy la bienvenida al tutorial de armado del modelo Tupandactylus. Es este que está acá, puedes colocarlo en pose terrestre o en pose aérea. En este tutorial vamos a ver todo, incluyendo cómo personalizar la cresta. Comenzamos. Al abrir el empaque encontrarás las plantillas con una hoja de bienvenida en inglés y en español, con información sobre el material, un folleto ilustrado como este con información sobre el Tupandactylus y por el reverso unas instrucciones complementarias. Son instrucciones complementarias de estas plantillas que están acá. Estos son los croquis con la numeración y el orden en el que deberás armar el modelo. También recomendaciones para colgarlo y sobre la personalización de la cresta. También incluye una cresta que es opcional, puedes colocársela o no. Pero en la plantilla C vas a encontrar una silueta para poder personalizar tu Tupandactylus, que eso lo vamos a mostrar más adelante. También encontrarás un trozo de lija por si necesitas lijar alguna pieza, una herramienta como esta para extraer piezas pequeñas, y en la plantilla B está la base para la pose de vuelo y el hilo en caso de que prefieras colgarlo. Comencemos. En las instrucciones se nos indica que todas las flechas curvas indican que esas piezas van por la parte posterior. Por ejemplo, la 19 indica que va acá, pero por esta cara. Eso lo vamos a ver más adelante, pero esa norma es para todas las piezas que tengan la flecha curva. Y además también nos indican que podemos encontrar en la plantilla C unas piezas de ayuda. Son estas piezas circulares que tenemos acá. Las vamos a extraer desde el principio y nos van a ayudar a hacer presión sin lastimar nuestros dedos. Para comenzar tenemos acá el paso número 1, que es este. 1, 2, 3, que son estas vértebras cervicales. Y luego continuamos con las costillas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, que son estas. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y del otro lado, este es el costado izquierdo y este es el costado derecho, vamos a continuar también con las 10, 11, 12, 13, 14 y así sucesivamente. Comencemos. Colocas las piezas sobre una superficie plana y firme, así como esta, una mesa puede ser, y presionas. Es importante que esta vértebra cervical la coloques en la ranura que es. Fíjate que hay dos, uno, y en el número 2 tenemos dos ranuras. La 2 va en esta primera ranura inmediatamente después del 1, porque la otra es para la 19. Puedes hacerle un pequeño juego así para que vaya entrando. Puedes ayudarte con estas piezas. Coloco una por acá y otra por acá, así. Perfecto. Y la tercera. Ahora vamos con las costillas, que serían 4, 5, 6, 7, que son estas que tenemos acá. Así vamos a colocar desde la más pequeña a la más grande. Así, hasta que llegue al tope. Vamos a lijarlo un poco. Así. Solo un poco. Ya hemos ensamblado todo el costado izquierdo y vamos a ensamblar el costado derecho de la misma manera, ya que es el espejo. Entonces vamos a colocar estas dos primero porque este es el paso 19 y vamos a seguir con todas las demás. Una vez que hayas colocado todas las costillas, deberán verse de esta forma los dos costados. Ahora es momento de colocar las piezas que los mantendrán unidos. El primero es el paso 18, que es esta pieza, que va acá.
Es indiferente si la colocas así o así, pero la parte que tiene los dos dientes, estos dos dientes pequeños, va hacia arriba. Entonces lo colocas acá, que los dos dientes estén alineados, y simplemente puedes colocarla así o así, como prefieras. Simplemente la colocas y presionas así justo en el área de ensamble, ya que es una pieza pequeña y delgada, y si presionas por los lados se puede partir. Además, puedes ayudarte con estas pequeñas piezas a encajarla, a llevarla a su lugar, y le haces un pequeño juego así, de esta forma, y deberá quedarte de esta manera. Viene el paso 19, que se inserta por acá y luego entra en esta pequeña ranura del otro costado. Colocamos en su sitio, así. Va a entrar muy suave acá entra muy suave, y debes llevarla a la ranura y luego irla insertando poco a poco. Podemos lijar un poco. Bien, ya en este punto hemos colocado los pasos 18 y 19 y todo este conjunto está firme y unido, está todo acoplado. Ahora vamos con los pasos 20 y 21, teniendo en cuenta que acá dice front y front. Entonces esto va, estas piezas van así, y ahora este pequeño diente de acá se inserta en esta pieza por detrás. Fíjate que la flecha es curva, entonces se inserta por esta cara acá. Y el paso 22 es colocar esto ya en el cuerpo, en esta ranura que está acá. Los pasos 23 serían colocar las escápulas, una de cada lado acá, una y dos. El paso 24 es colocar los ilions, y como indican las plantillas, esta es la parte frontal de cada uno. Ten cuidado porque son piezas muy delgadas. Si esta es la parte frontal, este es el ilion izquierdo. Se colocan acá, y luego lo inclinas hacia la columna, así. Uno de un lado, el otro del otro lado, y se inclinan hacia la columna de esta manera. Ahora lo que sigue son las extremidades. Este modelo puede colocarse en pose terrestre o pose de vuelo. Primero vamos a enseñar cómo se hace la pose terrestre. Entonces usaremos esta extremidad, ¿sí? Y estas dos, ya que acá nos dicen que esta es de vuelo y esta también. Entonces usaremos este brazo derecho, este sería el izquierdo, y bueno, las piernas, esta sería la terrestre. Fíjate que están un poquito más flexionados y eso le va a dar un poco más de dinamismo al modelo. Entonces el primer paso sería insertar esta pequeña pieza acá. Es indiferente cómo la insertes. Puede que por un lado sea más fácil que por el otro, pero es indiferente. Debería entrar de las dos formas. Bien, solo preséntala, no hace falta que la insertes por completo en este momento. El paso 26 sería colocar estos dedos. En pose terrestre iría así. Ahora sí insertaremos este dedo, que es el que hace el ala. Notarás que estas piezas tienen una ranura de estrella. Esta te va a permitir posicionarla en diferentes ángulos con respecto a la otra pieza. Sin embargo, es importante que la extraigas cada vez que quieras cambiarla de posición, porque si la insertas y la giras
ya puesta en su posición, se va a dañar esta pieza, se va a aislar. Entonces buscas una posición así, la buscas y en lo que calce ahí vas a hacer presión. Lo colocas sobre una superficie plana y firme y presionas con esta otra pieza, así. De esta forma la pequeña pieza va a quedar entre ambas y van a quedar las tres acopladas. Ahora, si tú deseas cambiar esta pieza, este dedo de posición, simplemente debes, con mucho cuidado, así con un juego, poco a poco, extraerla, girarla, insertarla en la otra posición. Por ejemplo, para la pose de vuelo quedaría así. Por el momento vamos a dejarla como estaba para la pose terrestre y más adelante la volveremos a cambiar de posición. En la plantilla B encontraremos el brazo izquierdo para la pose terrestre. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el brazo derecho. Extraemos estas piezas o cualquiera de estas dos que son de repuesto. La insertas acá un poco. Y luego insertas el dedo. Recuerda que estas piezas son largas y delgadas, entonces tienes que hacerle presión solo en las zonas de ensamble para evitar averiarlas. Luego insertas esto acá, colocas así, buscas una posición ahí, y ahí está. Para la pose terrestre debemos acoplar la pieza por esta ranura, es decir, que esta pieza de acá va a entrar así, de esta manera. Así. Y simplemente presionar, hacer un pequeño juego y presionar. De un lado, del otro. Y ya estaría. Ahora tenemos que armar las piernas, que son estas dos. Vamos a empezar con la izquierda. Y lo vas a colocar así. De la misma forma vamos a ensamblar la otra. Esta la vas a insertar en el medio de la ranura. Así. Para que puedas inclinarlo un poco así. Y luego, para colocar las piernas de la misma manera, vamos a colocarlas en este sentido, así. De un lado, las del otro lado. Y simplemente presionar para que encajen las dos. Y así deberá quedar. Ahora solo tienes que presionar un poco para que se igualen tanto los dedos de las manos como de los miembros delanteros como de los miembros posteriores. Ya está listo el cuerpo. Vamos con el cráneo. Ha llegado el momento de ensamblar el cráneo y lo tenemos el costado izquierdo en la plantilla B y el costado derecho en la plantilla C. Acá. Entonces veamos cómo se hace. Lo primero es extraer estas piezas, las piezas principales, desde el costado izquierdo. Vamos a posicionar esta pieza, como dicen las instrucciones, sobre una superficie plana y firme, y la otra la vamos a presentar justo ahí donde va, en la ranura. Esta sería la articulación de la mandíbula, es el paso 1. Así los presentamos y presionamos directamente sobre el área de ensamble, de esta forma. Y luego, lentamente y muy cerca de acá, giramos un par de veces hasta que el movimiento sea más suave. Y ya está ensamblada el costado izquierdo. De la misma manera, vamos a extraer las piezas del costado derecho con mucha delicadeza y vamos a hacer la misma operación. Y ahora lentamente la movemos un poco así. Ahora vienen estas pequeñas piezas que están acá.
y van acá, acá y acá. Son las que nos van a permitir mantener unidos los dos costados. Estas son, es indiferente en qué sentido las coloques. Si ves que entra más fácil de una forma, puedes colocarla así. Pero deberían entrar de igual manera en los dos sentidos. Así o así. No es necesario que la insertes completamente, porque cuando coloquemos el otro costado y hagamos presión, van a acoplarse todas al mismo tiempo. Entonces simplemente la presentas. En este momento puedes decidir si colocar si vas a tener tu Pandactylus así sin la cresta o con la cresta colorida. Nosotros incluimos esta cresta, ¿sí? Tendrías que recortarla, pero para hacer el tutorial más completo, acá te vamos a enseñar cómo hacer tu propia cresta personalizada con esta pieza que está acá. Primero vas a buscar algún motivo que te guste. Nosotros hemos buscado este ejemplo y vas a doblarlo a la mitad. Esta parte recta debe calzar justo con la mitad del motivo que quieres del que quieres hacer tu cresta. Esta plantilla puedes separarla, ¿sí? Y puedes hacer la cresta tal cual como está acá, así, o al estilo que es una cresta más cortada, sería así, la que sea de tu preferencia. En este caso, como ya tenemos esta así, nosotros vamos a hacer una así para que veas cómo se hace, simplemente quitando esta pieza. Si en algún momento, si no te gusta y deseas hacer otra pero con la cresta completa, simplemente debes colocar estas dos piezas así juntas, guiándote con estas líneas así, y de esa manera vas a poder hacer una cresta completa. Entonces en este tutorial lo vamos a hacer de esta manera. Vas a necesitar un lápiz, una tijera y una cuchilla. Entonces lo posicionas justo en el centro y simplemente vas a delinear la plantilla. Y también este pequeño agujero. Y ahora a recortar. Ahora vamos a cortar el pequeño agujero. Para este punto, si eres menor de edad, podrías pedirle a un adulto que te ayude. Listo, ya está nuestra cresta. Ahora que tenemos la cresta, le hemos puesto acá un doble contacto adhesivo. Puedes usar pegamento o como quieras. Esto es para evitar que una vez ensamblada se separe atrás. Así. Ahora esto va acá en este pasador, así, y buscas que esta parte se repose acá en este pequeño pivote que está acá. Ahora sí ha llegado el momento de presentarlas. Vamos a alinear los tres pasadores, así, falta el de la mandíbula, ahí, y luego presionar. Recuerda que todas las piezas son delgadas, especialmente esta. Entonces vas a presionar justamente ahí sobre el área de ensamble, porque si no se puede partir. Entonces acomodamos la cresta de esta manera y presionamos. Nuevamente te puedes ayudar con estas pequeñas piezas. Presionamos ahí, presionamos acá, nuevamente acá y en la mandíbula. Ahí ya están acopladas las tres piezas y está personalizada la cresta. Pruebas que la mandíbula esté articulada bien. Perfecto. Ahora solo resta insertar el cráneo en el cuello. Acá también puedes ver una forma de estrella. Quiere decir que vas a poder cambiar la orientación del cráneo, sobre todo para la pose de vuelo. Y al igual que las alas, debes insertarlo y si deseas cambiarlo de posición, debes extraerlo cada vez que desees cambiarlo de posición. Entonces lo insertamos, pero si quieres cambiarlo de posición,
lo extraes suavemente y lo cambias a otra posición, por ejemplo esta. Y de esta manera ya está listo el Tupandactylus en pose terrestre. Ahora veamos cómo se hace la pose de vuelo. Para la pose de vuelo lo primero será extraer el cráneo y extraer las alas, en realidad todas las extremidades. La pierna izquierda de la pose terrestre no la usaremos, ya que en la misma plantilla A encontraremos la pierna izquierda completa para la pose de vuelo. En cuanto al brazo izquierdo, no usaremos esta pieza, así que extraemos esto, los dedos y también esta pequeña pieza, aunque puedes usar alguna de las que hay de reemplazo. Y en su lugar usaremos el otro brazo, el de la pose de vuelo. Le colocaremos la pieza, los dedos, estos los puedes inclinar un poco así para que tenga más realismo, y el ala, en lugar de estar así, este dedo lo vas a colocar en el último tramo que permite la ranura de estrella, para que quede de esta manera. En el caso de la pierna derecha, vas a colocar lo que sería los dedos de esta forma para que quede igual que la pierna izquierda, así. Y en el caso del brazo derecho, simplemente deberás girar los dedos y colocar este dedo que forma el ala así. Y ahora es momento de colocar las extremidades en el cuerpo. En la pose terrestre se colocan así, y ahora en la pose aérea se colocan en esta ranura con esta ranura de acá, de esta manera, sujetando siempre muy cerca de la zona de ensamble. Se trata simplemente de encajar estas piezas así, una con la otra. Están las alas. Ahora vamos con los miembros posteriores y se encajan de la misma manera, así y así. Deberá quedarte de esta forma. Puedes colocar el cráneo así, viendo ligeramente hacia abajo, o así, viendo ligeramente hacia arriba. Ahora puedes colgarlo como dicen las instrucciones, con el hilo por acá, ¿sí? Eso lo vas a encontrar acá en la hoja de las plantillas, en la parte de atrás. Pero si no lo quieres colgar, en la plantilla B encontrarás una base, y para armarla simplemente extraes las piezas. Estas dos se unen acá en el centro, así, y esta grande colocarla acá y insertar esta pieza de esta manera aquí, y así el Tupandactylus se va a sostener en la base. Este ha sido el tutorial de armado del modelo Tupandactylus. Esperamos que te haya sido útil y que hayas disfrutado el proceso. Recuerda que puedes ver toda la colección en www.wonderartisticmodels.com. Nos vemos.